Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador del Instituto de Paz, Jefferson Arley Díaz, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Una de las iniciativas bandera del gobierno de Gustavo Petro es el programa Jóvenes en Paz, que según el mandatario lo que pretende es darle un subsidio a los jóvenes entre 14 y 28 años para que no incurran en la delincuencia o, como en sus propias palabras del presidente, pagar para no matar, no participar de la violencia y por estudiar. Esta propuesta, que recientemente tiene el aval del Ministerio de Hacienda de 1.2 billones de pesos y al que solo le falta la firma del presidente, pues ha generado mucha controversia. Hay algunos sectores que la rechazan, otros sectores la aplauden, la aceptan, pero acá en el IPASUD, como instituto que quiere propender a la paz y que hace parte de la academia, queremos analizar esos pros, pero también esos contras en materia sociológica y de seguridad y aportar este debate con argumentos, más aún cuando estamos a poco que inicie la Semana por la Paz, que ya está en su versión 36, inicia el 2 de septiembre y como siempre ha sido su objetivo busca visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas, colectivos, organizaciones, instituciones que trabajan en la construcción y consolidación de la paz y de iniciativas que dignifiquen la vida en y desde los territorios. Y como lema este 2023, esta Semana de la Paz tiene justanzas creadoras de paz. Sin dar más preámbulo para el desarrollo de este análisis sobre jóvenes en paz, este programa, tenemos con nosotros como invitados a Carlos Charri. Él es sociólogo, director en el doctorado de Estudios Sociales de la Universidad del Rosario. Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes. Y también tenemos a Andrés Hernández, que es colaborador científico del Instituto CAPA, Reforma al Sector Seguridad y Paz Total. Andrés, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, un saludo para Carlos, para ti, para Jefferson también y para todas las personas que nos escuchan hasta ahora. Muchas gracias. También, gracias. También saludo a Jefferson Arley Díaz, el investigador del Instituto de Paz. Jefferson, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan en la noche de este miércoles y también a los invitados que sacaron un poquito de su tiempo para acompañarnos la noche de hoy y pues hablar sobre este tema que evidentemente es bastante importante para la agenda pública de Colombia en la actualidad. Así es. Pues iniciemos preguntando a Carlos Andrés acerca de qué es la delincuencia juvenil y también como esa relación que hay con la desadaptación social del individuo. Hablemos un poco como de por qué los jóvenes y más en esta coyuntura que vive el país, un país que ha estado en una guerra sin fin, ya hubo varios acuerdos de paz, el último con las FARC, pero pues ahora se está buscando que haya una paz total, se está buscando negociar con la delincuencia común, se está buscando negociar con una guerrilla, pero realmente, ¿por qué los jóvenes, muchos jóvenes, están incurriendo a la criminalidad? Bueno, Sonia, pues lo que pasa es que son muchos factores y muy, digamos, muy diferentes dependiendo del contexto en el que se hable. El conflicto armado colombiano ha sido uno de los conflictos armados más irregulares del planeta, eh, en un país de por sí bastante diverso, complejo, una sociedad dividida y fragmentada, como lo diría el profesor Marco Palacios, en una geografía igualmente complicada. Entonces, las afectaciones del conflicto armado en Bogotá, incluso dentro de la misma Bogotá, una cosa son las canteras de Ciudad Bolívar y otra cosa es el barrio Rosales, y lo mismo a nivel de país. Entonces, los factores por los cuales los jóvenes incursionan en acciones criminales tienen que ver igualmente con la presencia diferenciada del Estado y la capacidad del Estado de dar respuestas a las necesidades de los individuos. En términos generales, no podríamos hablar de un proceso de desadaptación, sino que existen trayectorias individuales truncadas, fracturadas, complejas, porque en contextos específicos, por ejemplo, en Cimitarra, Santander o en el Catatumbo en general o en zonas del Pacífico nariñense, no existen condiciones para que un joven pueda tener una trayectoria de vida que consideremos, entre comillas, normal.
y por el contrario son presos de una serie de factores de conflicto armado que, entre otras, tras los acuerdos de paz del 2016, pero concretamente lo que viene ocurriendo desde hace unos 3 o 4 años, que es una transformación del mercado de las drogas, está experimentando unas transformaciones muy profundas, que quizás vayamos a ver sus consecuencias en los próximos años. ¿A qué me refiero? A que los propios actores armados están entrando en una crisis porque hay una sobreproducción de coca y esto está haciendo pues que haya mayores niveles de violencia entre los propios actores armados. Actores armados que vinculan de manera ilegal y forzada a los jóvenes. Cosa distinta es lo que, vuelvo, insisto, lo que pasa en Bogotá, lo que pasa en Barranquilla, lo que pasa en Cali, en Medellín o en Bucaramanga, ciudades donde las principales ciudades de Colombia hay una presencia relativamente más estable de las instituciones del Estado y donde los servicios del Estado pueden llegar a ser más efectivos. Entonces, creo yo que no tenemos una sola respuesta, pero sí vemos que el conflicto armado, especialmente asociado con el narcotráfico, es una de las principales causas para que en determinadas regiones del país, las más violentas, haya una mayor incursión de los jóvenes en situaciones y actos violentos. Bueno, ahorita todo está en boga lo de la reforma del sector seguridad, estamos pensando en la seguridad desde Colombia, potencia para la vida, entonces digamos, la primera pregunta que a mí me gustaría, por ejemplo, hacerle a Andrés es delincuencia juvenil, todo lo que tiene que ver con delitos por parte de jóvenes, bueno, según la Ley de Infancia y Juventudes, entonces desde los 14 a los 28 años, ¿esto lo contempla? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el marco, la dimensión de la seguridad nacional, o digamos que esta dimensión se ve más respecto, por ejemplo, al conflicto armado, grandes estructuras violentas, grandes estructuras ilegales, o también es un punto importante, por ejemplo, en el marco, por ejemplo, de la reforma al sector seguridad. Arley, cuando estaba hablando Carlos, pensaba un poco en el tema de las posibilidades en los territorios. Evidentemente, de allí se deriva esa particularidad de qué me hace a mí vincularme o no a un grupo armado organizado, a una banda criminal o simplemente la delincuencia común. Y respecto al tema de si hacemos o no parte en este tipo de menesteres en el tema de la reforma del sector a seguridad, se me viene a mí la cabeza el tema del servicio social para la paz, que es un punto que está en discusión, ¿no? De qué alternativa le ofrezco yo a la juventud y a la sociedad colombiana joven, hombres y mujeres, respecto a lo que se ofrece en territorio por las bandas criminales, por los grupos armados organizados, cuando precisamente ese proyecto de vida se ve truncado, o cuando yo no tengo opción de estudiar, o cuando no tengo servicios de salud, o cuando no tengo oferta social del Estado. ¿Para dónde me voy? Y haciendo un poquito de memoria, viene a mi cabeza un recuerdo temprano ahorita de Quibdó, donde tuvimos el chance de trabajar hace poco con el instituto y veía yo muchos chicos y chicas vinculándose al sector seguridad hacia la policía. Y cuando uno les preguntaba, bueno, ¿por qué se quieren meter acá? No, porque me parece que estos son los buenos, pero pagan muy mal. Sin embargo, yo quiero estar de este lado que es como bueno, ¿no? Pero uno ve por el otro lado y dice, en ese mismo espacio territorial, dice uno, bueno, están los otros que dicen, no, yo no me meto a este lado porque es que los factores económicos definitivamente no me benefician, a mí no me van a servir. Entonces, eso para poner como un paralelo con lo que decía Carlos. Y por el lado del servicio para la paz, pienso que es un aporte que se puede hacer en esa construcción de paz total y de reforma al sector seguridad, de dejarlo ya un poco desvinculado al servicio militar obligatorio, ¿cierto? Que es, en términos coloquiales, vincularse a un organismo del Estado en materia de defensa y seguridad y batallar contra eso que está afectando al país en términos de conflicto armado y brindar quizás otro servicio distinto a estar en las zonas rurales, combatiendo y demás. Sin embargo, esto se ve incidido también por lo que pasa en las dinámicas del territorio, porque si bien se han hecho adelantos con algunos grupos, más claramente con el ELN, pues hay otros, digámoslo, creo que son 7 u 8 grupos que ya están en paralelo dialogando con los que sigue la guerra. Entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí uno debe preguntarse, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esos jóvenes que se vinculan ahorita a los grupos o a las bandas? Se incorporan seguramente o no a un proceso y después mutan y se van para otro grupo porque el tema económico no prospera y no avanza, ¿no? Entra quizás un poco en coyuntura también el tema de los subsidios que se van a dar o ese beneficio que se va a dar por parte del Estado, que entre todas va a ser solo por un año en ciertos casos y que se va a regular y que tiene también unas condiciones para poderse otorgar ese beneficio del 1.000.000 de pesos mensuales. Entonces,
de parte del sector seguridad, pensémoslo en el Servicio Nacional para la Paz, pero de otro lado hay que repensarse, digo yo, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar con ese tema del beneficio económico? ¿Hasta dónde nos va a servir eso, no? ¿Qué tanto le va a servir a un chico o una chica en territorio 1.000.000 de pesos para sobrevivir, para estudiar, para invitar a la novia a salir, para desplazarse hasta la universidad, para las fotocopias, etcétera, 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 si en paralelo hay una oferta más atractiva, ¿no? Ya lo dejo hasta ahí para no adelantarnos más en el tema. Claro, no, y vamos a seguir con esa línea, Andrés, porque usted lo ha tocado, o sea, qué tan riesgoso es que el remedio sea peor que la enfermedad, es decir, que los jóvenes no vean ninguna ganancia en este programa y sí lo vean siendo parte de la criminalidad, porque ahí van a estar los actores criminales como induciéndolos, ¿sí? Para que pues incurran en la delincuencia. Y obviamente ellos lo pensarán, como usted lo dice, Andrés. ¿Qué estrategia, Carlos, se debería implementar para evitar que justamente los jóvenes les seduzca esa idea como de delinquir por los réditos que la actividad representa y también para que la ciudadanía tenga confianza con quienes decidieron en su momento o quienes deciden recibir el subsidio del gobierno para alejarse de la criminalidad, porque van a ser jóvenes que van a entrar a trabajar, van a estudiar? Entonces, hablemos un poco acerca de esa estrategia que se debería implementar para estos jóvenes que no vayan a la criminalidad, que acepten este subsidio y que realmente reciban lo que está ofreciendo el gobierno nacional, que es un estudio y que es también trabajo, y el subsidio, Pues, obviamente. a ver, teóricamente la idea es sumamente atractiva. ¿Cuánto le cuesta un reo a Colombia, al Estado colombiano anualmente? Mucho más de lo que se va a ofrecer a los jóvenes. Es decir, estamos no solamente atacando la criminalidad, sino otros temas. O sea, estos jóvenes posteriormente muchos van a terminar en procesos judiciales y probablemente en la cárcel. O sea, en un país que tiene un problema carcelario bien complejo. Pero para mí el tema de la sostenibilidad, no solamente financiera, sino en el tiempo. ¿Por qué? Porque eh, pues está comprobado que las principales formas de movilidad social ascendente son dos: el trabajo estable y la educación. Entonces, tiene que haber una serie de, vuelvo, insisto, los servicios sociales del Estado tienen que arropar a estos jóvenes para que, bueno, digamos que se logre que todo el gobierno del actual presidente mantenga la política, pero si viene otro y la cambia, entonces que existan otras instancias del Estado que puedan soportar a estos sujetos y ayudarlos a encauzar en sus propias trayectorias de vida, bajo sus propios intereses, bajo sus propias expectativas, en una complejidad de que es pelear también, digamos, con las condiciones del territorio. En muchos casos, pues, vuelvo, insisto, los servicios sociales del Estado en Bogotá son mucho mejores que los que tiene un joven en La Cruz Nariño o en Pore Casanare. ¿Ves? Entonces, es ahí donde yo veo que hay una dificultad. Sí, garantizamos un recurso, usted tiene que trabajar y estudiar, pero ¿dónde? La región, el territorio ofrece una institución de educación superior de calidad medianamente como para iniciar un pregrado o una técnica profesional o algo. Va a trabajar, pero ¿en dónde? ¿En qué industria? Porque pues la principal industria es probablemente la delincuencial. ¿Ves? Entonces, eso dependerá mucho del factor diferencial y de las oportunidades que ofrezcan los territorios. Y en esos territorios donde precisamente no hay presencia del Estado, ¿qué se hace? Entonces se extrae al joven de su región y se le lleva a una donde sí haya elementos para generarle una estabilidad aparte de la económica. Entonces son esos elementos que quizás en la discusión del proyecto no han quedado muy claro. Y hay una herramienta muy interesante en términos jurídicos que son los consejos municipales de juventudes. Eso es una instancia supremamente valiosa y subutilizada, a través de las cuales se puede generar política pública para juventud en estos temas. O sea, que haya una serie de proyectos diferenciales y focalizados para jóvenes en términos de política pública y de asistencia social del Estado.
Bueno, respecto a lo que ustedes mencionan, creo que, bueno, atendiendo también a una de las coyunturas o uno de de las cosas que está de boca en boca y que hace parte, digamos, del debate público de la gente de a pie acerca de lo que se ha venido haciendo, particularmente frente a este programa de Jóvenes en Paz. Yo quisiera preguntarle a Andrés, retomando también lo que mencionas, Carlos, y es, bueno, la guerra cuesta, ¿cierto? El proceso de los reos cuesta su alimentación, el mantenimiento de las instalaciones, los servicios que se les prestan, etcétera, 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 cuesta, ¿cierto? Entonces, cuando uno menciona, también hace falta infraestructura, ¿cierto? ¿Dónde van a trabajar? Educación y trabajo estable, como bien lo mencionas, Carlos, pero entonces no lo hay en los territorios. Eh, yo creo que eh, partir al menos de esta pregunta puede abrir un poco el debate y es cuando la gente está diciendo, ¿por qué se gasta el dinero premiando a los jóvenes, ¿cierto? Para que no delincan, ¿cierto? Esto está saliendo costoso porque esto ya está en el margen de los billones de pesos, ¿cierto? En realidad esto sale más caro, efectivamente, que, por ejemplo, hacer un plan de choque frente a la delincuencia juvenil. O sea, de verdad estamos hablando de que en términos y números alegres, digamos, respecto a sus experiencias, sale más caro, por ejemplo, implementar este programa que realizar un plan, digamos, de choque, vamos a traer no sé cuántos uniformados a los territorios, vamos a acabar con las bandas criminales, vamos a hacer... ¿Esto sale más costoso o realmente estamos hablando de algo que es equiparable? O cómo es la cosa ahí? La respuesta a ciencia cierta de qué cuesta más no se la puedo dar, porque el pie de fuerza puede que ya esté instalado en el país, ¿no? Digamos, yo tengo un número de mujeres, hombres y policías y miembros de las fuerzas militares y demás. Pero lo que sí hay que tener claro es cómo mantener eso en el tiempo. Es decir, claro, yo movilizo fuerza pública hacia una parte del territorio. Pensemos protesta social y movilización social en Cali. Yo mando ejército, mando policía y tal. La tengo allá porque yo ya sé que eso hace parte de la institución. En este caso se está diciendo, vamos a subsidiar, vamos a dar un beneficio a los jóvenes que no quieran, que estén vinculados con esta delincuencia o para que no se vinculen a ella. Pero ¿qué va a pasar posterior a? Es decir, se me va a otorgar el beneficio por un año y qué voy a hacer yo después del año cuando ya no tenga el millón. O sea, yo en un año puedo conseguir ese trabajo del que hablaba, por ejemplo, Carlos, como proyecto de vida para mantener, para, no sé, ubicarme mejor socialmente y económicamente en esta sociedad colombiana. ¿O qué va a pasar después de que yo cumpla los 29 años? Porque es de 14 a 28. ¿Cómo voy a mantener yo eso? Este gobierno termina en 3 años, me corrigen, ya nos quedan 3 años de gobierno nada más, este gobierno que está. ¿Qué va a pasar después de eso? Entonces, la gente que estuvo allí, que se subsidió con estos recursos que le otorgaba el Estado colombiano y este programa de gobierno, bueno, lo hizo muy bien, estuvo bien, se mantuvo. ¿Qué pasa después? Mire, a ciencia cierta, es claro que en 4 años o en 3 años que nos quedan, no vamos a alcanzar la paz y un proceso de paz con todos los grupos armados organizados. Entonces, esos residuos que quedan de esa sociedad, de los jóvenes, y de los chicos y de las chicas, ¿qué va a pasar con ellos? Si yo ya no tengo ese ingreso, si en esos 4 años la sociedad no cambió, si la oferta social, educativa, de salud, etcétera, etcétera, laboral, no cambió, no mejoró, ¿qué va a pasar conmigo? Y en este tema del conflicto armado uno habla del enamoramiento. Entonces los enamoran y las enamoran porque allá sí hay un ingreso económico, porque allá en medio de todo hay una estabilidad. Porque venga, métase acá que de pronto nosotros a futuro vamos a negociar con el Estado, pero mientras usted esté aquí va a ser dinero y se va a poder mantener. ¿Qué va a pasar a futuro? Entonces, la respuesta no la tengo, es que cuesta más. Digo yo, siempre va a costar, pues la paz seguramente cuesta muchísimo más dinero, pero es muchísimo más. O sea, lo que está en juego son vidas. Pero lo que hay que pensar es cómo voy a mantener yo eso. La propuesta es muy bonita, puede ser hasta utópica, bueno, porque los recursos no los hay. Colombia es un estado también que vive en deuda. ¿Qué va a pasar a futuro cuando se acabe el dinero? Cuando este gobierno, por ejemplo, termine, ¿qué va a pasar? Eso me preocupa a mí todavía muchísimo más. O sea, tenemos que tener en cuenta que el presupuesto asignado anualmente equivale al presupuesto de la Universidad Nacional de Colombia de un año. Claro. Sí, o sea, entonces es interesante mirar esto también, qué se puede y cómo se podría utilizar mejor el recurso. Solamente el financiero, pero vuelvo, insisto, hay multiplicidad de recursos que el Estado debe proveer y mantener. Ahí a mí Ahí, me sale otra pregunta, perdón, Sony, si me no, permite. adelante. Pero es, bueno, tenemos ahí una disyuntiva, no sabemos a ciencia cierta, porque hablemoslo claro, en Colombia esto sería algo novedoso,
¿cierto? Lo que nosotros solemos hacer es fortalecemos entonces la fuerza pública donde se puede, porque no es desconocimiento y no vamos a decir que es que el Estado no ha abandonado muchos territorios a su suerte, ¿cierto? A la suerte de la ilegalidad, pero cuando se hace, entonces se fortalece la fuerza pública y se somete o se trabaja para someter los grupos armados ilegales. Eh, lo que pensamos ahorita es, bueno, si no sabemos qué puede llegar a ser más costoso, cómo puede ser sostenible en el tiempo, yo lo que quisiera preguntarle en este momento ahora Carlos, que lo mencionabas ahorita, es ¿con cuál estamos avanzando, por ejemplo, a la paz? ¿Sí? Si seguimos actuando o podemos actuar de otra manera, por ejemplo, ya haciendo otras movidas en el sector de seguridad, o, por ejemplo, si esto aún con todos sus baches, con estas pisadas de pronto en falso que podemos llegar a cometer como nación, es evidentemente algo coherente con la construcción de paz, con lo que se nos ha planteado como nación, o definitivamente podemos acá empezar a indagar más en que realmente de pronto estamos equivocándonos hacia dónde vamos. Pues yo creo que, mire, el problema central del narcotráfico es la financiación. Y el narcotráfico es el principal financiador del conflicto armado y de la criminalidad en todos los niveles en Colombia. ¿Pueden existir otras estrategias? Claramente sí. Por ejemplo, en función con el tema del cuidado del medio ambiente y de la Amazonía, yo creo que Colombia está en deuda con pensar una verdadera sustitución de cultivos que le hagan frente al negocio de la coca. Y los jóvenes pueden, por ejemplo, cumplir una función los jóvenes en las regiones, en el territorio. Yo no estoy hablando aquí de las personas clase media o estratos uno 2 y 3 de Bogotá, ni siquiera estoy hablando, sino de los jóvenes que están viviendo allá en los territorios donde se desarrolla el conflicto. Yo creo que, por ejemplo, muchos de los programas de sustitución de cultivos, concretamente cacao, café, no han sido exitosos porque no pueden competir económicamente con lo que vale un bulto de coca. Pero hay un producto que sí le puede hacer la competencia económica si el Estado mantiene el monopolio del control del mismo, que es la marihuana. Diferentes países del mundo ya han hecho legalización de la producción de tanto para uso medicinal como uso recreativo. Solamente, o sea, el principal productor de marihuana del mundo no somos nosotros, no es Bolivia, no es Perú, es California. Y lo hace de manera hidropónica en territorios que parecen un desierto, además. Eh, Colombia podría ser un competidor mundial en el mercado de productos de marihuana. Por ejemplo, le podemos no solamente quitar a los jóvenes, sino el control del territorio y la producción del narcotráfico con una producción legal, coordinada y ordenada de marihuana. Algo que algunos empresarios han tratado de hacer, pero precisamente por la nebulosa jurídica que ha rondado el tema de la legalización de la marihuana, pues no les ha ido tan bien como esperaban. Pero así todo es un negocio rentable. Entonces, pensemos, por ejemplo, que el Estado sea el principal productor de marihuana legal en Colombia y que instale diferentes zonas de producción cercanas a las zonas del conflicto y que esos proyectos estén liderados en buena medida por jóvenes. Entonces, ahí se generaría empresas productivas a mediano y largo plazo, no solamente lo que dure un gobierno. Mm. Andrés, hablemos de esas experiencias que ya ha habido en Colombia con referencia a estos subsidios que se le da a esas personas para dejar de delinquir o para evitar que delincan. Hay una experiencia que tiene que ver con lo que pasó en la alcaldía de Gustavo Petro, que él fue el que llevó a cabo también este programa Jóvenes en Paz acá en Bogotá. Según la Policía Nacional, cifras que da la Policía Nacional, digamos que las cifras no cambiaron, no disminuyó el hurto, el homicidio y otras actividades delincuenciales.
para otros dicen, pues algunos jóvenes sí recibieron el subsidio, sí, pues aprovecharon este programa. Pero pues también tenemos otra experiencia que tiene que ver con los acuerdos de paz con las FARC. Recordemos que a los miembros o a los excombatientes también en su momento les dieron una asignación mensual. 1,2 millones, no, pues no sé, mientras que ellos a un año, si no estoy mal, empezaban con proyectos productivos. Creo que muchos, lo que yo tengo entendido, aprovecharon, siguiendo con esta palabra, esta plata que le daba el gobierno nacional y luego emprendieron esos emprendimientos. Valga la redundancia. Entonces, hablemos un poco de esto para también darnos cuenta qué puede pasar con este programa durante este gobierno. El micrófono. Discúlpenme. Hago memoria un poco sobre los cupos especiales que tiene la distrital, vinculados a los hijos de excombatientes. Y pienso también en los procesos de reincorporación y hasta dónde llega el Estado en ese proceso en reincorporación de alguien que decidió dejar las armas, apartarse de un negocio, quizás con un fin político esencial, sí, lo sabemos, pero volver a la vida civil de otra manera, vincularse en un proyecto productivo, emprender con una nueva gestión de empresa, de proyecto y demás, y hasta dónde llega eso. Entonces, uno se pone a revisar la ruta de reincorporación y los beneficios que da el Estado. Sí, está bien y está chévere porque pues una persona que empieza otra vez desde cero necesita por lo menos una base económica para arrancar. Sin embargo, cuando a mí el Estado me da un ingreso económico para poder rehacer mi vida, sea acá, en la ciudad, en lo urbano o en lo rural. ¿Qué pasa con ese ingreso, por ejemplo, cuando yo no tengo la capacidad de gestionarlo, es decir, de administrarlo financieramente, porque no tengo el conocimiento, de invertirlo en algún proyecto para que esté de réditos, es decir, no sé, no tengo conocimientos, por ejemplo, en la agricultura, pero donde yo me voy a establecer, quiero un proyecto de esos, o quiero un proyecto de cacao, o quiero un proyecto de lo que sea, hasta dónde llega esa ayuda y hasta dónde sirve. Y eso pasa mucho con los excombatientes y las excombatientes, firmantes o no del acuerdo de paz. Cuando uno dialoga, dicen, está muy bien esto que hizo el Estado, pero ya de un punto para acá, pues quedamos solos y solas. ¿Para dónde vamos nosotros? Y empiezan a recurrir, y lo hablo con conocimiento de causa, a organizaciones como la Cooperación Internacional, que es una entidad con la que yo trabajo, y dicen, mire, el Estado casi no viene, o bueno, viene por lo menos DPS de vez en cuando, y viene la ARN de vez en cuando, y hacemos unos programas de capacitación, pero digámoslo, en términos financieros no tenemos la capacidad para seguir y mantener ese proyecto productivo. Y podría verse eso un poco reflejado con Jóvenes en Paz. ¿Qué va a pasar? Vuelvo yo y me pregunto, cuando no esté ese dinero, cuando yo no adquiera una capacidad por lo menos en un año, que es cuando recibo ese beneficio, de adquirir una nueva experiencia o de conseguir un trabajo o de mantenerme o de subsidiarme, ¿no? Si a la oferta del mercado legal o ilegal es mucho más atractiva para mí. Entonces yo prefiero simplemente no acceder a eso e irme para otra parte donde voy a recibir un ingreso económico mayor y donde me voy a mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, esa experiencia podría tenerse en cuenta y evaluar un poco qué ocurrió ahí. Sobre el tema de Bogotá, yo he tratado de revisar también los índices y las cifras, porque claro, una cosa es lo que dicen las administraciones locales, que van 4 años, y otra cosa es lo que dicen instituciones como la policía, como las fuerzas militares, que son entidades permanentes o instituciones permanentes en el Estado colombiano. Entonces, ¿quién dice si estuvo bien o no estuvo bien? Y ahí uno parte de un principio muy testimonial, porque entonces uno ve a la gente y dice, oiga, sí, es que yo, gracias a ese subsidio, no me vinculé a tal cosa. Bueno, pero ¿dónde estás? ¿A dónde llegaste? ¿Qué pasó con los otros que no siguieron allí? ¿A dónde Ujú. están? ¿No? ¿Qué pasó con el tema de la seguridad en Bogotá? Y, por ejemplo, ¿qué porcentaje de esa población que se vinculó en esos programas o que no hizo parte de esos programas se ve reflejado ahorita en el tema de inseguridad en Bogotá? No lo sé, lo desconozco. Pero bueno, aquí hay unas organizaciones también en el tema distrital que están viendo afectada la seguridad y no podemos decir que eso es un problema simplemente de un flujo migratorio, porque eso no es real. O sea, aquí también es delincuencia a nivel local. Y endilgar esa responsabilidad solo a personas que no pertenecen a Colombia me parece también muy desacertado. Es evaluar un poco qué es lo que está pasando con ese tema de seguridad. Andrés, hablemos del tema, Carlos Andrés, el tema ideológico, porque realmente cuando el presidente anunció en su momento este programa, ¿sí? Pues obviamente la oposición con burlas y rechazando lo que implicaría este programa, pues decía que no se podía premiar las conductas criminales de los jóvenes delincuentes y que debería más bien premiarse a estos jóvenes que nunca han incurrido en la criminalidad.
Entonces, de alguna manera, en la parte ideológica también juega mucho en este programa porque también se le dice a Petro que lo está utilizando como una estrategia política y más aún cuando estamos en el marco de unas elecciones regionales. Entonces, ¿cómo podemos mirar esto ideológicamente? ¿Qué tanto daño hace pues el desarrollo de un programa como Jóvenes en Paz? Estas pullas por parte de la oposición, pero también quizás una estrategia política por parte del presidente Petro. Yo creo que, retomando lo último que dices, la estrategia está en cómo se inserta el proyecto en el debate público y en el debate público mediado, porque buena parte, o sea, nosotros, ninguno de nosotros está 24/7 en el Congreso mirando a ver cómo se dan las discusiones. Entonces creo yo que la manera de cómo se presenta el proyecto, de las justificaciones que tiene y de los alcances que pueda llegar a tener, es y será clave para su aprobación en el Congreso y su correcta implementación. Yo creo que ahí hay una falla importante porque queda un poco la sensación de que el programa principalmente es una financiación y no es un programa integral. Que es quizás lo que hemos venido discutiendo en este espacio. Entonces, habría que ahondar más en la letra menuda del proyecto para ver cómo puede este proyecto dialogar con otra, digamos, con la capacidad instalada que tiene el Estado, tanto en los principales centros urbanos como en las regiones. Ahí eso me parece importantísimo. Ahora, claro, venimos estando en unas sociedades cada vez más polarizadas, más politizadas, pero de una manera negativa, porque la gente sí se inserta en los debates políticos, pero se inserta de una manera ya como o usted es blanco o usted es negro, y no se le brinda al ciudadano suficientes elementos para hacer un diagnóstico adecuado, y especialmente al ciudadano que está ya en el territorio, que es joven entre los 14 y 28 años, y decirle, bueno, a ustedes, ¿por qué les va a beneficiar esto? Y creo yo, pues, nosotros en la Universidad del Rosario hacemos la más grande encuesta sobre qué sienten, piensan y creen los jóvenes en Colombia. La hacemos cada semestre y en la última medición que hicimos, los jóvenes en Colombia creen en un gran porcentaje que el presidente no le va a alcanzar a cumplir con todas las promesas que hizo en campaña. Es decir, pero ¿a qué voy con esto? A que en la propia población objeto que se beneficiaría, hipotéticamente hablando, de este proyecto, pues no hay mucha credibilidad en la eficacia del gobierno para cumplir con lo prometido. Entonces ahí ya entramos en una desventaja y que en términos de estrategia tanto comunicacional como de debate político debe ser enfrentada de alguna manera. Estamos, o sea, es un proyecto que de entrada, digamos, tiene muchas reticencias y que puede tener muchos contradictores. Entonces, no se trata de evitar el debate, ¿no? Al contrario, hagamos un mejor debate del proyecto, hagámoslo lo más público, lo más difundido, pero de alguna manera también que sea de una discusión atractiva y que ilustre al ciudadano. Y eso pues hoy en día es muy complejo lograrlo, en parte porque los ciudadanos, hay mucho fake news, hay mucha desinformación. Estamos no en una democracia, sino en una infodemocracia. Entonces, hay elementos allí que efectivamente van a hacer que muy probablemente el proyecto finalmente no, o salga, pero con fuertes modificaciones a mi modo de ver. Andrés, ¿qué instituciones, qué identidades deberían ser parte de este programa para que salga adelante? Digamos que en toda la entrevista o en toda esta conversación que hemos tenido, pues no se sabe a ciencia cierta el programa. Esto fue un anuncio que hizo el presidente, no sé si por populismo, no sé, como estrategia, como le decíamos, política, pero realmente no se sabe cómo se va a desarrollar y lo hemos hablado durante toda la entrevista. Entonces, para desarrollar un programa de estos, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Qué instituciones o entidades deben ser parte de este programa para que salga adelante? Sí, de hecho, ni siquiera es claro quién va a administrar esto, ¿no? Porque se dice que va a ser el Ministerio de la Igualdad, que, bueno, está y no está.
y que va a estar a cargo de la vicepresidenta, pero todavía no es algo tangible, ¿no? No es algo que se pueda, como decir, se materializa. ¿Qué entidades deberían incidir allí? Bueno, recogiendo un poco las palabras de Carlos, pues todas aquellas que van a incidir en ese proceso de ese ciudadano y ciudadana colombiana que está proyectándose como adulto para acceder, no sé, por ejemplo, a los servicios laborales, a un buen servicio de salud, a un buen servicio de educación. Aquí yo cuando estaba hablando, Carlos, pensaba un poquito en el tema de la matrícula cero. No, no, fantástico que haya matrícula cero, pero ¿qué hay detrás de Eso eso? Es que sí, no me exacto. sirve, no es suficiente con que me digan, puedes estudiar gratis, porque es que yo necesito comer, necesito sacar copias, me necesito movilizar. Jefferson es egresado de la Distrital, en la Distrital hay unos beneficios para que los chicos y las chicas estudien y digo yo, oiga, estos programas tienen que contemplar eso, es que tiene que ser algo, y retomo una palabra y me la robo aquí, Carlos, integral, no simplemente es dar dinero para que usted salga de la delincuencia o no se inmiscuya en ella, es tener un concepto más amplio de bienestar en la salud, bienestar laboral, capacitación. Bueno, habrá gente que quizás no quiera profesionalizarse, que piensa que lo técnico es lo más viable para generar riqueza. Ese tipo de entidades. Pienso yo en una que se me viene a la cabeza, el SENA. El Oiga, ICBF, el ICBF. porque, Dale, 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 dale. no, sí, sí, sigue, pero entre ¿Qué, otras. qué oportunidad se va a brindar ahí? Es decir, si estos chicas y estas chicas que son, efectivamente no son estrato 1, 2 y 3, porque eso ya es estar arriba, quieren otro tipo de capacitación, ¿qué va a hacer el SENA? ¿Hasta dónde va a llegar el SENA con este tipo de capacitación? ¿Qué oferta va a brindar? ¿Cómo va a llegar a los territorios? ¿No? ¿Qué va a pasar después del año que yo ya no sea beneficiario de ese subsidio? ¿Qué va a pasar después de los 28? Eso hay que pensarlo. Dale, Carlos. Carlos creo que quería decir algo. Sí, no, concuerdo claramente contigo que existen unas instituciones y unas instancias especializadas del Estado colombiano para atender a la juventud. Señalaba hace unos minutos el papel fundamental que deben cumplir los consejos municipales de juventudes como rectores de la política pública y del diseño de política pública orientado hacia los servicios sociales de los jóvenes. Miren que algo que hemos logrado como sociedad en los últimos años, gracias a las protestas y manifestaciones sociales, es instalar el tema de la calidad de la educación y el acceso a la educación superior. Pero eso es, mire, me van a perdonar el concepto aquí, pero es una aspiración muy pequeño burgués. Y por eso el papel del SENA, que es la institución de educación superior más grande de Colombia en términos poblacionales y de cobertura, y que además ha sido un modelo que en Francia y en otros países de Europa lo han copiado, donde la formación para el trabajo empieza desde el bachillerato, ¿ven? Es que es ahí donde la política para jóvenes debe pensarse de manera integral. Un joven de 14 años en un país de Europa puede elegir si hace el bachillerato académico para entrar al politécnico o para entrar a la universidad, que sería otro tipo de bachillerato más complejo, o hacer un bachillerato para formarse con habilidades para el trabajo. ¿Ves? Entonces, acá son muchos engranajes los que tienen que interactuar y articularse de una manera sincrónica, porque con solucionar el tema de la financiación no se va a lograr mucho. Yo fui profesor y soy orgulloso de decir que he sido profesor por muchos años de la universidad pública y las grandes universidades públicas del país desde hace mucho tiempo están subsidiando la matrícula cero de los estratos 1, 2 y 3. Prácticamente no se pagaba nada, o si se pagaba era muy poco, siempre y cuando el estudiante cumpliera con unos requisitos académicos. Estoy hablando de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, de la Universidad del Valle. Entonces, pero sabemos, se sabe en la universidad pública que el gran problema del estudiante es que logre mantenerse, logre sostenerse. No, no, a veces ni siquiera es un problema de habilidades académicas, sino puramente de subsistencia. Y lo mismo nos puede pasar con este programa. Andrés. Oigan, creo que tuve un corte allí, pero vuelvo acá para decirles que me acordé de una entidad que sí debe estar presente en este programa y es de la cual yo soy egresado y es la Escuela Superior de Administración Pública, que más o Exacto. menos es la universidad territorial más grande del país. ¿Por qué no hacer una alianza con esos jóvenes y esas jóvenes? Exactamente. Lamentablemente la SAP solo dicta administración pública, pero bueno, es algo de oferta que puede llegar allí y está descentralizada en todo el país. Eso podría ser una opción y podría ser una de esas entidades a las que me preguntan cuál debería vincularse a este programa. Mm. Andrés hablaba ahora y tomaba como ejemplo lo de la matrícula cero y dice que debería ser un programa como más completo en el sentido de que no solamente es darle la matrícula cero o la gratuidad, sino también
el transporte y la vivienda. De pronto que eso evitaría deserción en cuanto a este tema de salirse de las universidades, digamos, ya no es porque por la matrícula, sino por otros gastos que se debe incurrir el estudiante. Pero me pregunto yo, Carlos y Andrés, ¿no es mejor darles como un empujoncito que darles todo? Es decir, o sea, yo le voy a ayudar con la matrícula, trátese de mantener, porque obviamente hay muchos programas, hay muchas necesidades en el país, todo el mundo quiere, pero esto es un comienzo, y es un comienzo importante. Nos lo decía el profesor Cajiao hace 8 días, decía, o sea, es que mantenerse en una universidad y una universidad pública son chinos pilos, son estudiantes que son muy inteligentes y para mantenerse, el que se quiera ir es porque pues no pudo con el estudio, o sea, con esa exigencia que requiere una carrera profesional. Entonces, pregunto eso, ¿no es mejor tener este tipo de programas, darle ese empujón y decir que los jóvenes valoren lo que está pasando, por ejemplo, con la matrícula cero? No sé si empezamos con Carlos. Pues yo creo que sí es importante el empujón, pero siempre y cuando exista una ruta de atención clara y diversificada, porque las trayectorias de vida de los jóvenes puede ser muy distintas. Lo decía Andrés en algún momento. El punto de llegada no tiene que ser la universidad y la profesionalización para conseguir un empleo, sino que pueden haber múltiples rutas. ¿Ves? Hoy en día, y es una encuesta que se hizo por ahí, no la hicimos nosotros en la Universidad del Rosario, se decía que hoy en día los jóvenes quieren ser influencers y que no quieren ir a la universidad. Bueno, para mí eso es un dato supremamente impactante, pero miremos a ver entonces cómo podemos capacitar en emprendimientos digitales, el uso de redes sociales, para precisamente saltarnos un poco las precariedades y las dificultades de un país que está en medio de un territorio supremamente fragmentado. O sea, lo estamos viendo con esto de los temblores y la hora invernal, cómo se afecta la infraestructura del país. Entonces, hay que ser muy inteligentes, pero de una manera muy diferencial y relacional para que esa oferta, porque no podemos tener acá la fórmula y coger este paquete hecho en Bogotá para tratarlo de implementar en Chucurí o para implementarlo en el Bichada, ¿no? Tenemos cada región y por eso hay que identificar esas zonas de mayor conflicto y donde más jóvenes están involucrándose en la criminalidad para saber cómo llegar inteligentemente a esas zonas. Indiscutiblemente, y yo no digo que la financiación, el darles ese 1 millón de pesos pueda servir como una forma de enganche, pero para mí esa es la primera rueda de un gran engranaje, o debería ser. Andrés. Yo me acordé un poco de cuando yo empecé mi universidad y me dijeron en la casa, le voy a ayudar con el estudio para que arranque, ¿no? Ujú. Eso es lo que yo le puedo dar para que usted arranque. Sí, digamos, una universidad distrital, que es una universidad que tiene una educación de calidad, o sea, la gente que sale de la universidad distrital es top. Sale muy bien Yo formado. trabajé en la distri de gente muy pila. Usted Ajá. es de allá, Jefferson. Y es gente brillante, pero cuando uno analiza esa situación, dice, claro, es gente que, oiga, vale, toca irse por allá a la sede de Ciudad Bolívar, me corrige si no estoy mal, a estudiar Ujú. los técnicos en ingeniería, y es gente que vive, no sé, en la localidad Rafael 18, Rafael Uribe Uribe, ¿no? O vive más hacia el norte, o vive en el centro, y bueno, y el dinero para poder llegar, pero también entra en una disyuntiva, y no sé si aquí va la pregunta, y es, sé que la distrital, por ejemplo, ha tenido problemas donde los chicos y las chicas no se matriculan o no se vinculan a la educación, o dicen, bueno, yo no me matriculo. No sé de dónde parte eso, Arley, por ejemplo, usted que es egresado de allá, ¿por qué la gente no se está matriculando? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y aparece Carlos con algo que es muy importante, bueno, yo quiero ser influencer. Vale, pues usted necesariamente no es influencer de comida o de hoteles, usted puede ser un influencer político, por ejemplo. Pues, Porque yo no le enseño a usted a manejar redes? ¿O porque no ujú. le enseño a usted a mejorar su oratoria? ¿O porque no le enseño Mm, otro tipo de capacidades? Es decir, el camino no tiene que ser el mismo para llegar allá donde no quiere llegar. ujú, Era ujú. esa mi aporte. Yo tengo una última pregunta. A ver, si me permiten, yo creo que recojo esto. O sea, el problema es cómo se vincula este programa con el sector productivo juvenil, ¿cierto? Para que esto pueda mantenerse en el tiempo, ¿cierto? Y cómo de alguna manera atiende también integralmente a ciertas necesidades que tienen los jóvenes, pero diferencialmente, porque pues tenemos
un territorio muy complejo en Colombia, ¿cierto? No solo sin salir de la ciudad, como ya lo mencionaba bien Andrés, acá no más en Bogotá tenemos la gente que vive en la loma, la gente que vive por allá más en la loma, la gente que ya vive mucho más en la loma, cerca al páramo, pero también los que viven de pronto más hacia acá y las necesidades son totalmente diferentes. Yo, eh, eh, digamos que pienso alrededor de lo que ustedes mencionan, bueno, esto y lo que mencionaba también Sonia del empujón. Esto es un piloto de alguna manera y siento yo que, por ejemplo, estos programas son de alguna manera un diagnóstico, ¿no? Para entender qué funciona, qué no funciona y también adolecen de no tener ese diagnóstico. Yo solo voy a hacer esta pregunta y es, ¿si alcanzaría el tiempo, por ejemplo? O sea, ¿por qué insisto en esto? Porque ¿qué está pasando? Lo escuchan mucha gente de a pie, ¿sí? Y ahorita el voz a voz de la gente de a pie, de los bogotanos por lo menos, es o por un lado, em, Petro no sabe qué está haciendo, el gobierno, mire, ya le va a pagar a la gente, va a premiarlos para que no maten, eso mejor. Y por el otro lado, la gente que dice es que usted se está dejando engañar de los medios, es que usted no entiende qué es lo que está haciendo el gobierno, es que usted está cayendo en la trampa de caer en la mala imagen de Petro. Y yo creo que de pronto ni la una ni la otra, sino ahí hay unos matices bien importantes de ver. Y creo que este puede ser uno interesante. Necesitamos un diagnóstico para entender cuáles son esas necesidades diferenciales, ¿cierto? Para eso necesitamos articularnos las universidades, los diferentes organismos estatales, ONGs y demás que están en territorios, en las ciudades y demás, para poder hacer algo que, como ustedes digan, como ustedes decían, sea integral, sea diferencial, ¿cierto? Que sea sostenible en el tiempo. Pero ahora yo pregunto, gobierno históricamente después de 200 años, un gobierno de alguna manera diferente, que se promulga el gobierno del cambio. ¿Cómo ven el panorama ustedes para realmente poder llevar a cabo un, una ley a nivel nacional que sí sea diferencial, que sí sea integral y que sí logre mantenerse en el tiempo? Es decir, por ejemplo, pedirle eso al gobierno Petro es, y lo pregunto con toda la ignorancia del mundo, pedirle eso al gobierno Petro es pedir demasiado para los 4 años o estamos en la capacidad de, por ejemplo, exigirle al gobierno nacional, no, usted en los 4 años tiene que, si va a hacer una ley, tiene que hacerla con estas características. No sé si, Carlos, tú pudieses empezar. Gracias, Jefferson. Pues mira, ¿cuánto ha durado Jóvenes en Acción o Familias en Acción? Son programas que llevan décadas funcionando, que pueden ser cuestionables de todas las maneras o pueden ser alabados de todas las maneras posibles. Yo creo que lo que demanda la situación es eso, es un programa de largo o de por lo menos de mediano aliento. Que se piense más allá de los 4 años de un gobierno, ¿ya? Y en Colombia tenemos esa tendencia a hacer políticas de gobierno, pero no políticas de Estado. Y es ahí donde hay que apuntar. Y esas reformas no son fáciles. Esas reformas requieren tiempo, requieren mucho trabajo político, mucho consenso, mucho diálogo. Por ejemplo, pregunto yo, ¿hasta qué punto este proyecto ha sido consensuado con los consejos municipales de juventudes? Es ahí, y bueno, si es para jóvenes y jóvenes que están inmersos en el conflicto, preguntémosles a ellos cómo son sus realidades para saber cómo mejor llegar con una mejor atención del Estado. ¿Ves? Entonces, yo creo que en buena medida el dilema del proyecto sí es político. Podemos evaluar a posteriori si la financiación sola fue o no fue efectiva, pero al entrar en el sistema de discusión pública, pues aparecen todos los bemoles, los pros y los contras que pueda tener el proyecto y que de suerte pueda ser mejorado, porque no creo, vuelvo, insisto, hace unos minutos decía, no creo que haya la fórmula perfecta. Yo creo que tenemos que bajarnos un poco de esa y saber que nuestras acciones deben ser mejoradas y evaluadas en el mediano y en el largo plazo, y que son objeto de discusión y de mejoramiento. Pero si planteamos que esta es la solución última a un problema, creo que ya estamos contribuyendo a que el problema no se solucione. Mi lectura es que muchas de las cosas que propone este gobierno son de un trasfondo tan estructural
que uno en el largo plazo dice, ¿será que en 4 años sí la logramos? O sea, yo pienso Ajá, en todo, no solo en esto, sino en el tema de la paz total, y en todos. el tema de la pensión, y en el tema de la salud, y digo, es tan estructural todo lo que se quiere hacer que yo no sé si lo logremos y lo alcancemos a hacer. Eh, pero hay que sentar las bases, ¿no? Porque entonces el país cambia, Colombia cambia cada 4 años de ser Colombia, y entonces ya no va para allá, sino va para el otro lado. Y yo lo que cargaba yo para este camino que estaba recorriendo, lo suelto y ya me cargo otra vaina y arranco para el otro lado. Ese es el gran problema de que estas políticas sean de gobierno y no de Estado, ¿no? Que se limitan a esa temporalidad de quien administra, Colombia como tal. Entonces, siento y mi lectura son tan estructurales que puede llegar a ser tan difícil cuando usted habla de unos jóvenes en paz y cuando usted habla de una paz total, dice uno, venga, pero usted quiere hacer la paz con todo el mundo. Usted quiere que los jóvenes ya no estén metidos en la delincuencia, ni en las bandas criminales, ni en los grupos armados organizados, pero resulta que es que usted acaba en 4 años y resulta que usted en 4 años seguramente va a alcanzar a avanzar muchísimo con un solo grupo que se llama ELN, que es el que va a la fecha adelantada. Y con los otros y con el resto de fenómenos que están en territorio y con la economía ilegal del narcotráfico y con lo que genera el narcotráfico, ¿qué va a pasar? Esa plata, cómo va usted a sobreponer ese ingreso económico ilegal que tienen los territorios y que están subsidiando al resto de la sociedad colombiana que no vive en Bogotá, o que no vive en Medellín, o que no vive en Cali, que no vive en esas ciudades capitales? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y siento yo que son muy estructurales. Carlos. Sí, o sea, el problema principalmente yo creo reside, o sea, hay un elemento coyuntural que es importante y yo lo señalaba al principio de esta discusión, de este espacio de debate, y son las transformaciones que está teniendo la producción de narcóticos en el país y en el mundo. La entrada del fentanilo, por ejemplo, la sobreproducción de cocaína que está haciendo que el precio caiga abismalmente, que incluso para los cocaleros ya no sea negocio. Ahí eso debería ser visto por el gobierno como una oportunidad para empezar a atacar de manera inteligente el problema de los jóvenes inmersos en la criminalidad. Y por eso yo hablaba, por ejemplo, de una política de sustitución de cultivos ilícitos más agresiva con productos nuevos que se inserten de manera mucho más ágil a las cadenas de producción global. Entonces, sí hay soluciones, pero no existe la solución. Entonces, si vemos que el mercado de la cocaína se está cayendo, bueno, hagámosle, ayudemos a que eso continúe y aprovechemos, porque, digamos, los grupos armados, las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico, en algún momento, si esto sigue así, no van a tener cómo financiar a muchos jóvenes. ¿Ves? Entonces aprovechemos y generemos esas estructuras de servicios del Estado para ahí sí arrebatárselos, no solamente financieramente, sino culturalmente, porque hay unos elementos del narcotráfico y del conflicto armado que son culturales. Muchos chicos terminan en esto porque llevar un arma en el cinto se vuelve un símbolo de poder. ¿Ves? Entonces, yo creo que aprovechar esa coyuntura sería clave y pensando esto en una dinámica de desfinanciar el negocio del narcotráfico. Andrés. Algo chiquitico con lo que decía Carlos, y además de llevar el arma, y espero que este comentario lo entienda, llevar un uniforme. Y eso Sí, en esta también, sociedad, llevar un uniforme, no voy a ponerle apellido, llevar un uniforme en esta sociedad genera un estado de poder sobre el otro ciudadano. un estatus. Claro, puede ser usted, no lo voy a poner en la misma balanza, pero puede que usted pertenezca a un grupo organizado o a la fuerza pública. Y eso lo pone por encima de un ciudadano que no lo tenga. Exacto, Lamentablemente, no debería ser así, lamentablemente, pero lamentablemente es así. de acuerdo. Bueno, partiendo de que no se conoce bien cómo se va a desarrollar o implementar este programa, yo quisiera pues saber puntualmente cada uno de ustedes qué piensa, o sea, ya hemos hablado de lo que piensa, pero digamos puntualmente como para concluir, sí, este programa es bueno porque es preferible a que los muchachos no estén, obviamente, delinquiendo, incurriendo en la criminalidad, a grupos al margen de la ley, en lugar de estar en una cárcel. O llegar a ser asesinados, no sé, porque podemos también pensar en lo que está pasando, o lo que pasa en El Salvador con las pandillas, ¿no? Que allá es mano dura.
Bukele mano dura con las pandillas y todo lo que huela pandilla se va a la cárcel. Entonces hablemos un poco acerca de qué es preferible, que haya un programa, incentivar un programa de estos o mano dura contra aquellos jóvenes que incurran en criminalidad. Carlos, no sé si puedo arrancar Sí, primero, Andrés. claro, claro, claro. pero con una claridad, Sonia, y es que, claro, el fenómeno Bukele es lo que están reclamando muchas sociedades, no solo en el mundo, sino en específico aquí en el Cono Sur. Eh, Y más en pero, las elecciones de ahorita. en las Morales en elecciones de la ahorita, pasada, pero nombrando a Bukele. claro, pero fíjese usted que esa criminalidad que se desprende de lo que pasa en El Salvador, pues que no solo en El Salvador, sino que es el Triángulo Norte y que, que se puede denominar crimen transnacional organizado, es la consecuencia de un mal proceso de paz, de un mal posacuerdo. Es decir, de un proceso de paz Mal implementado. mal implementado. Ese es el resultado. ¿Por qué? Porque, claro, usted tenía un conflicto armado no internacional allí al interior de Salvador, con las dinámicas que fueran, se sienta la gente a dialogar y le dicen a usted, perfecto, yo desisto de hacer esto, pero ¿qué me va a brindar el Estado? Entonces, cuando usted revisa la literatura y los análisis que se hacen, dice, pues el Estado no cumplió en gran medida. ¿Y esta gente qué hizo? Pues buscar otra alternativa que era cuál, la delincuencia común, con un agravante, que esa delincuencia común permeó otras latitudes y se volvió un bloque de crimen organizado. Entonces, el ejemplo quizás sí y no, porque no aplica mucho para Colombia, pero sí es una experiencia para decir, ojo con lo que estamos haciendo y ojo con lo que va a pasar. Alguien me preguntaba y me decía, Andrés, pero cuando se firma el proceso, el acuerdo con el ELN, entonces ya no va a haber más ELN, seguramente van a haber disidencias del ELN, porque esa es la experiencia internacional. Sin embargo, eso no puede ser una talanquera para que yo no continúe y no avance en el proceso. Eso no me puede detener a mí porque yo necesito seguir construyendo esa tan anhelada paz que ya vamos a ver que no solamente que no exista guerra. Esto es un tipo de violencia, esto que está pasando, de lo que estamos hablando con Carlos. Claro, yo le doy a usted unas herramientas, pero usted no tiene salud, no tiene educación, en su casa no comen, no desayunan, no almuerzan. Graves, ahí no estamos haciendo absolutamente nada. Nos tenemos que desligar y quitarnos esa pantalla que es el conflicto armado, a ver qué hacemos con lo otro estructural que no hemos podido resolver. Sí, yo creo que retomando eso último que dices, ahí está un poco como el quid del asunto. La integralidad de la propuesta inicialmente planteada así eh, debe partir de una presencia diferencial, pero efectiva e inteligente del Estado en las regiones. Y yo creo que la sola financiación no va a alcanzar a hacer una diferencia ni en el mediano ni en el corto plazo. Porque, vuelvo, insisto, el mercado del narcotráfico está entrando en una crisis en Colombia. Esto puede tener unas derivaciones incluso a que haya brotes de violencia por la virulencia, por el control de los territorios en los que muchos jóvenes se van a ver afectados. Entonces, yo creo que para que la propuesta llegue a ser efectiva o tener un buen puerto, debe pensarse integralmente con el resto de servicios sociales del Estado y obviamente integrando, como lo decía en algún momento Jefferson, al sector productivo del país. Bueno, pues ahí está un tema muy interesante que tiene que ver con este programa Jóvenes en Paz. Lo último que se conoce es que ya se dio como la viabilidad por parte del Ministerio de Hacienda 1.2 billones de pesos para estos jóvenes para evitar o para sacarlos también de la delincuencia. Pero esto tiene muchas aristas, tiene que pensarse muy bien, una estrategia bien pensada porque realmente pues hasta ahora no sabemos los colombianos cómo se va a implementar, pero pues por eso aquí en el IPASUD, en el programa ¿Qué está pasando? Queríamos abordar este tema sociológicamente, con el tema de seguridad también, para ver de qué manera se puede llevar a cabo. Pues Andrés, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos, un placer. Espero que nos Lo mismo encontremos. digo, Somos socios también con el Rosario, así que nos veremos pronto. ojalá Carlos, así sea. muchas gracias y buenas noches, Carlos. Muchas gracias a ustedes, una discusión muy amena, muy fluida y ojalá podamos compartir en otro momento y en otros escenarios. Muy buenas Claro, noches para todos. gracias, Andrés. Bueno, vámonos ahora, Arley, con el tema de todas las semanas y es el recomendado, el artículo recomendado de las revistas Ciudad Pasando. Y vea que tiene que ver. ¿Sí? Y Cuénteme. vea que tiene que ver. Sí. En la lectura recomendada de esta semana tenemos un documento muy chévere de Erika
Areísa, ya lo publicó en la edición 15.1 de Ciudad Pasando el año pasado, y se titula Encarar el dolor social, vidas que cuentan en escuelas afectadas por conflictividades urbanas. Pero el estudio de ella se basa en un estudio cualitativo, es una revisión a través de estrategias autobiográficas para conocer qué ha pasado con las juventudes de la Comuna 13 de Medellín a partir de su historia, su larga historia con la violencia, cómo se han construido como sujetos a partir de esa violencia y cómo se plantea, por ejemplo, la juventud de la Comuna 13, la paz, ¿cierto? Un mejor espacio para habitar, ¿sí? Cómo se entiende el otro, las diferencias, cómo se resuelven los conflictos desde su construcción identitaria y subjetiva, ¿cierto? Pero teniendo muy en cuenta que, por ejemplo, para ellos el factor de la violencia ha sido algo fundamental en su construcción como comunidad, como colectivo y también, digamos, desde el plano subjetivo. Entonces, yo creo que es algo interesante. Allí, por ejemplo, la importancia de la política pública con participación ciudadana, hablar con la gente. Bueno, muy bien Invitadísimas, este perdón, artículo. invitadísimas e invitadas a echarle un ojo. Redes sociales del Instituto de Paz, @ipasud, o redes sociales, particularmente Twitter, de la revista Ciudad Pasando. Entonces, @ciudad, al piso pasando con Z, ahí encuentran toda la publicidad de la revista. Bueno, y les recuerdo que la Universidad Distrital tiene abierta la convocatoria al concurso público de méritos para la provisión de cargos en la planta docente. Eso es hasta esta semana, hasta el 1 de septiembre. En más información, pues pueden encontrar en la página udistrital.edu.co. Y ya para cerrar, les recomendamos que sigan nuestras páginas en redes sociales. En Facebook estamos como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital. En Instagram y Twitter estamos como @IPASUD, en la página web ipasud.udistrital.edu.co y también en YouTube IPASUD Udistrital. Pues Arley, muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego, muy buena noche. Bueno, así nos despedimos. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.